Le dije a mi hermana que mi padre biológico no es mi papá y que si no puede aceptarlo tal vez tampoco sea mi hermana. Es difícil poner en palabras lo que siento en este momento porque pensaba que tenía una familia funcional, o al menos una donde podía ser yo mismo. Pero resulta que todo este tiempo he estado caminando sobre cáscaras de huevo por culpa de mi hermana Addison. Y lo peor de todo es que en el fondo siempre supe que algo no estaba bien. Desde que tengo memoria, mi hermana ha hecho que me sienta culpable por tener una figura paterna. Mi papá biológico murió cuando yo era un bebé. No tengo ningún recuerdo de él. Ninguno, ni su voz, ni su cara, ni cómo se sentía estar en sus brazos. Para mí, es simplemente una colección de fotos y las historias que mi mamá Maribel y mis hermanos me contaban. Pero eso no es lo mismo que conocer a alguien de verdad. No puedes extrañar a alguien que nunca conociste, por más que otros esperen que lo hagas. Cuando tenía 11 años, mi mamá se casó con Graham. Él se convirtió en mi figura paterna. No fue algo forzado ni instantáneo. Fue natural. Graham estaba ahí para mí de formas que mi padre biológico, por razones obvias, nunca pudo estar. Me enseñó a andar en bicicleta. Fue a mis juegos de fútbol. Me ayudó con la tarea de matemáticas cuando estaba a punto de reprobar. Me escuchó cuando tenía problemas en la escuela. Estuvo ahí. Addison, mi hermana mayor que tiene 22 años ahora, nunca aceptó a Graham. Ella tenía recuerdos de nuestro padre biológico. Tenía 8 años cuando murió, así que lo recordaba. Y esperaba que yo también lo hiciera de alguna manera. Esperaba que yo sintiera la misma lealtad hacia un hombre que nunca conocí. Fue entonces cuando mi relación con Addison empezó a irse a la mierda. Ella siempre se ha enojado porque yo, según sus palabras, reemplacé a papá. Me hacía sentir mal constantemente por pensar en Graham como mi figura paterna. Me decía que estaba traicionando a nuestro papá biológico, que era un mal hijo por llamarle papá a Graham, que nuestra familia paterna debía sentirse insultada por mi comportamiento. Cada vez que Graham y yo hacíamos algo juntos, Addison tenía algo que decir. Si íbamos a pescar, ella comentaba que papá también solía llevarlos a pescar. Si Graham me ayudaba a armar algo, ella mencionaba que papá era muy bueno con las herramientas. Si yo le decía papá a Graham frente a ella, me corregía diciéndome que lo llamara por su nombre. Era constante, era agotador. El Día del Padre era particularmente horrible. Recuerdo cuando tenía 13 años e hice una tarjeta para Graham en la escuela. Estaba orgulloso de ella. Había puesto mucho esfuerzo en dibujar cosas que nos gustaban hacer juntos. Cuando llegué a casa y se la di, Addison la vio. Su cara se puso roja de furia. Me gritó que cómo me atrevía, que Graham no era mi padre, que solo había un padre y que estaba muerto. Tomó la tarjeta de las manos de Graham y la rompió en pedazos frente a mí. Yo tenía 13 años y me puse a llorar. Graham intentó defenderme pero Addison se fue a su habitación dando un portazo. Mi mamá habló con ella después, pero no pasó nada. No hubo consecuencias reales. Solo un vago "no vuelvas a hacer eso" que Addison claramente ignoró porque lo volvió a hacer al año siguiente. Y al siguiente. Nuestra relación mejoró un poco después de que ella se fue a la universidad. La distancia ayudó. No estaba ahí constantemente para hacerme comentarios. No estaba ahí para arruinar cada momento que tenía con Graham. Podía respirar. Podía ser yo mismo sin sentir que estaba cometiendo algún crimen imperdonable. Pero incluso con la distancia, las cosas no estaban bien. Cuando venía de visita en vacaciones, volvía a empezar. Comentarios pasivo-agresivos sobre Graham. Miradas de desaprobación cuando yo lo llamaba papá. Suspiros dramáticos cuando Graham y yo hablábamos de planes que teníamos juntos. El problema es que estaba mirando fotos viejas con mi mamá hace unas semanas. Encontramos algunas de mi papá biológico en un parque temático con Addison y mi hermano Holden. Aparentemente, antes de morir, mi papá biológico hacía pequeños viajes a parques temáticos con los niños. Era algo especial que hacían juntos. Había fotos de ellos en las montañas rusas, comiendo algodón de azúcar, sonriendo. Ver esas fotos me hizo sentir algo raro. No era tristeza exactamente porque no puedes estar triste por algo que nunca tuviste. Era más como una curiosidad. Me pregunté cómo habría sido ir a un parque temático con él. Pero también pensé que sería divertido hacer eso con Graham. Crear nuestros propios recuerdos. Le pregunté a Graham si podíamos ir a un parque temático y tomarnos algunas fotos. Él pensó que era una idea genial. Dijo que había uno nuevo que había abierto el año pasado y que había querido ir. Así que planeamos el viaje para el siguiente fin de semana. Fuimos y me la pasé increíble. Graham y yo nos subimos a todas las montañas rusas que pudimos. Comimos comida chatarra horrible que nos hizo sentir mal después pero que valió totalmente la pena. Jugamos esos juegos imposibles de ganar hasta que Graham finalmente ganó un oso de peluche gigante que era ridículamente grande para llevar a casa. Nos tomamos fotos en todos lados. Fotos tontas, fotos serias, selfies, todo. Cuando llegamos a casa esa noche, publiqué algunas de las fotos en Instagram. No pensé mucho en ello. Solo quería compartir un buen día que había tenido con mi papá. Puse un caption simple sobre pasar un día genial en el parque. Etiqueté a Graham, lo publiqué y me fui a dormir. A la mañana siguiente, tenía como 30 mensajes de Addison. ¿30? Los primeros eran preguntas cada vez más agresivas sobre por qué había publicado esas fotos. Los siguientes eran acusaciones. Los últimos eran insultos directos. Me llamó por teléfono. Contesté pensando que tal vez podríamos hablar como personas racionales. Estaba equivocado. Empezó a gritar inmediatamente. Dijo que no podía creer lo que había hecho. Que había traicionado a nuestro papá biológico. Que cómo me atrevía a hacer algo que papá solía hacer con ellos, pero con Graham. Le señalé que yo veía a Graham como mi papá. Que literalmente le decía papá. Que había sido mi
mi figura paterna durante 6 años. Que no estaba tratando de reemplazar a nadie porque no puedes reemplazar a alguien que nunca conociste. Ella no quería escuchar nada de eso. Siguió gritando. Dijo que estaba siendo un mal hijo, que nuestra familia paterna se sentiría insultada, que nuestros abuelos estarían devastados si supieran que básicamente había borrado a su hijo de mi vida. Le dije que no había borrado a nadie, que respeto la memoria de mi padre biológico, que sé que fue una buena persona y que es triste que murió tan joven, pero que no puedo tener una relación con alguien que no está aquí, y que no es justo que ella espere que yo rechace a la única figura paterna que he conocido por lealtad a alguien que no recuerdo. La discusión se puso peor. Ella me dijo que estaba reescribiendo la historia familiar, que estaba actuando como si papá nunca hubiera existido. Le señalé que ni siquiera había ido al mismo parque temático, el que fuimos Graham y yo había abierto hace un año. Era literalmente imposible que hubiera ido ahí con nuestro papá biológico. Eso pareció enfurecerla aún más. Dijo que no se trataba del parque específico, se trataba del principio, que estaba tomando algo que era especial entre papá y sus hijos y lo estaba haciendo con Graham, que era una traición. Ya me harté. Le dije algo que había estado pensando durante años pero nunca había tenido el valor de decir. Le dije que nuestro papá biológico no es mi papá, que mi papá es Graham, y que si ella no puede aceptar eso, entonces tal vez tampoco sea mi hermana. Hubo silencio del otro lado de la línea. Luego ella colgó. Pensé que tal vez eso sería todo. Que tal vez finalmente entendería que no puede seguir controlando como proceso la pérdida de alguien que nunca conocí. Estaba equivocado. 2 horas después, mi hermano Holden me llamó. Él tiene 25 años y generalmente es más razonable que Addison. Pero esta vez estaba claramente del lado de ella. Me dijo que había sido muy duro con Addison. Que ella solo estaba tratando de honrar la memoria de papá. Que debería disculparme. Le expliqué toda la situación desde mi perspectiva. Le dije que estaba cansado de que Addison me hiciera sentir mal por tener una relación con Graham, que no era justo. Holden dijo que entendía mi punto pero que aún así debería disculparme porque Addison estaba muy molesta. Le pregunté por qué siempre tenía que ser yo quien se disculpara. ¿Por qué Addison nunca tenía que disculparse por años de hacerme sentir culpable? Por destrozar mis tarjetas del Día del Padre. Por arruinar momentos especiales con comentarios crueles. Holden no tenía una buena respuesta para eso. Ahora básicamente toda mi familia paterna está del lado de Addison. Están diciendo que soy insensible, que no entiendo lo difícil que fue para ella perder a papá cuando era tan joven, que debería ser más comprensivo con sus sentimientos. Pero nadie parece considerar mis sentimientos. Nadie parece entender que yo también perdí algo. Perdí la oportunidad de conocer a mi padre biológico. Y encima de eso, se espera que rechace al hombre que ha sido un padre para mí solo para hacer feliz a mi hermana. No quiero disculparme. Estoy harto de sentirme mal por tener una figura paterna. No debería tener que ocultar que me gusta mi papá o que me griten porque publiqué fotos felices de nosotros juntos. ¿Soy realmente el malo aquí? ¿Estoy siendo insensible? ¿O tengo derecho a tener una relación con Graham sin que me hagan sentir culpable constantemente? Necesito saber si estoy loco por negarme a disculparme. Actualización 1. Han pasado unos días desde mi publicación original y he recibido muchísimos mensajes. La mayoría de apoyo, algunos criticándome por ser demasiado duro con Addison. Quería actualizar porque he tomado algunas decisiones importantes después de hablar con mi abuela Blit. Primero, para responder algunas preguntas que muchos hicieron. Sí, mi mamá sabe todo lo que ha estado pasando. Ella ha intentado hablar con Addison múltiples veces a lo largo de los años sobre su comportamiento hacia mí y hacia Graham. Addison simplemente no escucha. Dice que mamá traicionó a papá al casarse con Graham. Que todos nosotros traicionamos su memoria al seguir adelante con nuestras vidas. Graham también sabe. Él siempre ha sido increíblemente paciente con Addison. Nunca trató de forzar una relación con ella. Nunca exigió que lo llamara papá o que lo aceptara. Él respeta que ella tenía una relación con mi padre biológico y que lo extraña. Pero también le duele ver cómo me trata a mí por tener una relación con él. Muchos me preguntaron por ejemplos específicos del comportamiento de Addison. Honestamente, hay tantos que es difícil recordarlos todos. Pero después de mi publicación, fui a visitar a mi abuela Blit, la mamá de mi mamá. Ella siempre ha sido un lugar seguro para mí. Alguien con quien puedo hablar sin ser juzgado. Le conté todo lo que había pasado. La discusión, lo que le dije a Addison. La presión familiar para disculparme. Mi abuela escuchó todo y luego me sugirió algo. Me dijo que hiciéramos una lista de todas las veces que Addison me había hecho sentir mal por mi relación con Graham. Que ponerlo en papel me ayudaría a ver el patrón completo. Empezamos a hacer la lista. Y mientras escribíamos, me di cuenta de cuánto había normalizado su comportamiento. Cuántas veces había aceptado ser tratado mal solo para mantener la paz. La lista incluía las 3 tarjetas del Día del Padre que rompió cuando tenía 13, 14 y 15 años. Después de los 15 dejé de hacer tarjetas porque sabía lo que pasaría. La vez que Graham y yo fuimos a un partido de béisbol juntos y publiqué una foto. Addison comentó en la foto diciendo que papá solía llevarme a partidos todo el tiempo, lo cual era literalmente imposible porque yo tenía meses cuando murió. Tuve que borrar su comentario y luego me llamó para gritarme por borrarlo. Mi graduación de secundaria. Graham estaba ahí con mi mamá.
obviamente. Cuando tomaron fotos familiares, Addison insistió en que Graham no debería estar en las fotos principales, que esas eran solo para familia real. Graham se ofreció a quedarse fuera para no causar drama. Yo insistí en que estuviera en las fotos. Addison no nos habló durante todo el evento. La vez que tenía 14 años y accidentalmente llamé papá a Graham frente a Addison. Ella esperó hasta que estuviéramos solos y luego me dio una bofetada. Me dijo que nunca volviera a llamarlo así frente a ella. Nunca le conté a nadie sobre eso porque me dio vergüenza. Cada Navidad, cuando todos abren regalos, si yo le daba algo a Graham y lo llamaba papá, Addison salía de la habitación dramáticamente. Hacía que toda la celebración se sintiera tensa. La lista seguía y seguía. Cuando terminamos, ocupaba 2 páginas completas. Ver todo junto así fue impactante. Me di cuenta de que esto no era solo una hermana protegiendo la memoria de su padre. Esto era abuso emocional sistemático. Mi abuela me miró y me preguntó por qué había tolerado esto durante tanto tiempo. Le dije que porque es mi hermana. Porque la familia es importante. Porque pensé que tal vez eventualmente lo superaría. Mi abuela me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que la familia no es una excusa para el maltrato. Que el amor familiar no significa aceptar ser tratado mal una y otra vez. Que yo tenía derecho a establecer límites, incluso con mi hermana. Después de esa conversación, tomé una decisión. He decidido dar un paso atrás en mi relación con Addison. No voy a cortarla completamente de mi vida todavía, pero voy a establecer límites firmes. No voy a tolerar más comentarios sobre mi relación con Graham. No voy a aceptar ser atacado por publicar fotos con mi papá. No voy a disculparme por algo que no hice mal. Le mandé un mensaje largo a Addison. Le expliqué que la quiero como hermana, pero que su comportamiento hacia mí durante años ha sido inaceptable. Que entiendo que ella extraña a nuestro padre biológico, pero que eso no le da derecho a controlar cómo yo proceso mi propia pérdida. Que Graham es mi papá y que no voy a seguir sintiendo culpa por eso. Le dije que cuando esté lista para tener una relación conmigo que respete mis decisiones y mis sentimientos, estaré aquí. Pero hasta entonces, necesito espacio. No respondió al mensaje, pero sé que lo leyó. Holden me llamó unas horas después diciendo que estaba siendo dramático, que Addison solo necesitaba tiempo para procesar. Le dije que Addison ha tenido 6 años para procesar, que en algún momento tiene que aceptar la realidad. Mi mamá me apoya completamente. Me dijo que debía haber hecho esto años atrás, que ella intentó protegerme de Addison pero que debió haber sido más firme. Graham también me apoya. Me dijo que está orgulloso de mí por establecer límites y por defenderme. Algunos familiares paternos están molestos conmigo. Dicen que estoy dividiendo a la familia, que debería ser el más grande y disculparme. Pero yo tengo 17 años. Addison tiene 22. Si alguien debería ser el más grande aquí, es ella. Espero que Addison eventualmente busque la ayuda que necesita. Espero que algún día pueda aceptar que su hermano menor tiene derecho a tener una figura paterna sin sentirse culpable por ello. Pero no voy a esperar aguantando maltrato mientras ella llega ahí. Mi relación con Graham no la afecta en absoluto. No le quita nada. No cambia sus recuerdos de nuestro padre biológico. Solo cambia que yo también tengo recuerdos felices con alguien que ha elegido ser mi papá. Y eso debería ser algo bueno. Actualización 2. Han pasado algunas semanas más y las cosas han escalado de maneras que no esperaba. Después de enviarle ese mensaje a Addison estableciendo límites, pensé que tal vez habría un periodo de silencio y luego eventualmente podríamos hablar como personas maduras. Estaba muy equivocado. Addison no tomó bien el mensaje. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, decidió lanzar una campaña completa para pintarme como el villano. Empezó a llamar a todos los miembros de la familia contándoles su versión de los eventos. Según ella, yo la ataqué sin provocación, que ella solo había expresado preocupación sobre las fotos del parque temático y yo exploté. Me enteré de esto porque varios primos y tíos empezaron a llamarme pidiéndome que me disculpara. Cuando les explicaba mi versión, algunos me creían. Otros decían que igual debería disculparme para mantener la paz familiar. Lo que realmente me molestó fue cuando me enteré de que Addison había ido a ver a mis abuelos paternos, los padres de mi padre biológico. Les contó que yo había dicho que su hijo no significaba nada para mí, que lo había reemplazado completamente y que me negaba a honrar su memoria. Nada de eso era verdad. Nunca dije nada negativo sobre mi padre biológico. Mis abuelos me llamaron muy molestos. Fue una conversación difícil porque los quiero mucho y no quería lastimarlos. Les expliqué exactamente lo que había dicho y por qué. Les dije que no estaba borrando a su hijo de mi vida, que respeto su memoria, pero que no tengo recuerdos personales de él y que necesito vivir mi vida con las personas que están aquí ahora. Les hablé sobre años de comportamiento abusivo de Addison que ellos no sabían. Hubo un largo silencio. Luego mi abuelo dijo algo que me sorprendió. Dijo que él había notado que Addison parecía tener problemas para procesar la muerte de su hijo. Mi abuela admitió que Addison había hecho comentarios extraños en el pasado sobre Graham que les habían parecido preocupantes. Les agradecí por escucharme. Les aseguré que nunca olvidaría a su hijo, pero que también necesitaba tener una relación saludable con Graham. Lo entendieron. Mientras tanto, la presión de Holden y otros familiares continuaba. Finalmente le pregunté directamente a Holden por qué él apoyaba tanto el comportamiento de Addison. Su respuesta fue reveladora. Me dijo que Addison siempre había sido muy emocional sobre la muerte de papá, que él había aprendido que era más fácil simplemente estar de acuerdo con ella que confrontarla. Básicamente admitió que había estado permitiendo su comportamiento por conveniencia. Le dije que eso era exactamente el problema, que todos habían estado permitiendo que Addison me maltratara durante
durante años porque era más fácil que lidiar con sus berrinches. Holden no tenía mucho que decir a eso. Graham y yo hemos estado pasando mucho tiempo de calidad juntos durante todo este drama. Fuimos a pescar el fin de semana pasado. Solo nosotros dos, sin preocuparnos de quién se podría ofender. Fue liberador. Mi mamá ha sido increíble durante todo esto. Finalmente confrontó a Addison directamente sobre su comportamiento. Al parecer fue una conversación explosiva. Addison acusó a mamá de reemplazar a papá. Mamá le respondió que no iba a permitir que Addison siguiera abusando emocionalmente de su hijo menor. Eso no le cayó bien a Addison. Dejó la casa de mamá y ha estado quedándose con una amiga. No ha hablado con mamá desde entonces. Honestamente, me siento aliviado con la distancia. Por primera vez en años, puedo simplemente existir sin preocuparme de que Addison vaya a atacarme por algo. Puedo publicar fotos con Graham sin ansiedad. Puedo llamarlo papá sin mirar alrededor primero. Actualización 3. Ha pasado cerca de 2 meses desde mi última actualización y finalmente siento que puedo dar un cierre a esta situación. Las cosas han cambiado drásticamente. Addison finalmente buscó ayuda profesional. No fue por voluntad propia exactamente. Mi mamá le dio un ultimátum. O iba a terapia o mi mamá cortaría contacto con ella también. Eso la asustó lo suficiente como para aceptar. Addison ha sido diagnosticada con un trastorno de duelo complicado. Su terapeuta le explicó que nunca procesó apropiadamente la muerte de nuestro padre biológico y que había desarrollado mecanismos de afrontamiento poco saludables. Aproximadamente 3 semanas después de que empezó terapia, recibí un mensaje de Addison. Era largo. Básicamente era una disculpa por todo. Por romper mis tarjetas. Por hacerme sentir culpable. Por arruinar momentos especiales. Por abofetearme esa vez. Por años de comentarios crueles. Dijo que su terapeuta le había ayudado a entender que su dolor no justificaba cómo me trataba. Que yo no tenía la culpa de no recordar a nuestro padre biológico. Que yo tenía derecho a tener una figura paterna. También admitió que parte de su resentimiento venía de celos. Ella había perdido a su padre y había tenido que vivir con ese dolor. Yo había conseguido una segunda oportunidad con Graham. En su mente distorsionada por el duelo, eso no era justo. El mensaje terminaba preguntando si alguna vez podría perdonarla. No pidió que todo volviera a la normalidad inmediatamente. Solo preguntó si había posibilidad de eventualmente reconstruir algún tipo de relación. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar. Hablé con mi abuela Blit al respecto. Ella me dijo que el perdón no significa olvidar. Que puedo perdonar a Addison por su comportamiento mientras aún mantengo límites saludables. Después de pensarlo mucho, le respondí a Addison. Le dije que apreciaba su disculpa y que me alegraba que estuviera buscando ayuda. Le dije que no estaba listo para tener una relación cercana otra vez, pero que estaba dispuesto a trabajar hacia eso eventualmente, con condiciones. Las condiciones eran simples. Necesitaba seguir yendo a terapia. Necesitaba respetar mi relación con Graham sin comentarios. Necesitaba entender que yo iba a seguir llamándolo papá y publicando fotos con él. Y si alguna vez volvía a su comportamiento anterior, cortaría contacto inmediatamente. Ella aceptó todas las condiciones. Hemos tenido algunas conversaciones breves desde entonces. Nada profundo todavía, principalmente mensajes de texto casuales. Pero es un comienzo. Holden también se disculpó conmigo. Admitió que había sido cómplice del comportamiento de Addison al no confrontarla. Le agradecí la disculpa. Mi relación con Graham es mejor que nunca. El Día del Padre de este año fue el primero en años donde no me sentí ansioso. Le di una tarjeta. Hicimos una parrillada. Publiqué fotos. Y nadie me atacó por ello. Graham me dijo algo ese día que me hizo llorar. Me dijo que ser mi papá ha sido uno de los mayores honores de su vida, que no necesita que comparta su sangre para que yo sea su hijo. Le dije que él salvó mi vida en muchas maneras, que sin él, no sé cómo habría resultado. Actualización 4. Han pasado varios meses desde mi última actualización y siento que finalmente puedo cerrar este capítulo completamente. Las cosas se han estabilizado de maneras que nunca pensé que serían posibles cuando todo esto empezó. Addison ha estado consistentemente yendo a terapia, no solo una vez a la semana, sino 2 veces a la semana durante los primeros meses. Ahora va una vez por semana. Su terapeuta también le sugirió que fuera a un grupo de apoyo para personas que perdieron a un padre a temprana edad. Ella ha estado yendo y dice que le ha ayudado mucho a hablar con personas que entienden lo que vivió. Hemos tenido algunas conversaciones más profundas en los últimos meses. Nada forzado, solo cuando ambos nos sentíamos listos. En una de esas conversaciones, Addison me explicó más sobre cómo se sentía cuando papá murió. Tenía 8 años y no entendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que su papá se había ido y nunca volvería. Me dijo que cuando mamá empezó a salir con Graham años después, ella sintió que mamá estaba olvidando a papá, que todos estaban olvidando. Y luego cuando yo, que nunca conocía a papá, empecé a llamar papá a Graham, fue como si la última conexión con nuestro padre biológico estuviera siendo borrada. Le dije que entendía eso ahora, pero que su dolor no justificaba cómo me trató. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que su terapeuta le había ayudado a entender que proyectó todo su dolor y rabia sobre mí cuando yo no tenía nada que ver con la muerte de papá. Que yo era un blanco fácil porque era más joven y más vulnerable. Esa conversación fue difícil pero necesaria. Creo que fue la primera vez que realmente nos entendimos mutuamente. La relación entre Addison y Graham también ha mejorado. No es perfecta y probablemente nunca lo será. Ella nunca lo va a llamar papá y eso está bien. Pero ha dejado de hacer comentarios negativos sobre él. De hecho, el mes pasado le agradeció por cuidar de mí todos estos años. Fue breve y un poco incómodo,
pero Graham me dijo después que significó mucho para él. Holden y yo también hemos reconstruido nuestra relación. Hemos estado pasando más tiempo juntos. Fuimos a un partido de básquetbol hace unas semanas, solo nosotros dos. Fue agradable tener ese tiempo de hermanos sin todo el drama familiar de fondo. En cuanto a la familia extendida, la mayoría ha aceptado la situación ahora. Algunos todavía hacen comentarios ocasionales sobre cómo las cosas eran antes, pero son mucho menos frecuentes. Y he aprendido a simplemente ignorarlos o cambiar de tema. Mis abuelos paternos y yo también hemos tenido conversaciones importantes. Les mostré algunas de las fotos que Graham y yo hemos tomado a lo largo de los años. Les conté historias sobre cosas que hemos hecho juntos. Creo que finalmente entendieron que mi relación con Graham no borra a su hijo. Son dos cosas completamente separadas. Mi abuela paterna incluso me dijo algo hermoso. Dijo que su hijo habría querido que yo tuviera una figura paterna, que él era un buen padre y que sabía lo importante que era tener a alguien en ese rol, que probablemente estaría agradecido de que Graham estuviera ahí para mí. Eso me hizo llorar. Nunca había pensado en ello de esa manera. En cuanto a mí, he estado trabajando en mí mismo también. Empecé a ir a terapia hace unos meses. Mi terapeuta me ha ayudado a procesar años de abuso emocional y a entender que no fue mi culpa, que no hice nada malo al amar a Graham, que tenía derecho a tener una figura paterna sin sentir culpa. También he estado trabajando en establecer límites saludables en todas mis relaciones, no solo con Addison. He aprendido que está bien decir no, que está bien priorizar mi salud mental, que no tengo que complacer a todos todo el tiempo. Graham y yo seguimos teniendo una relación increíble. Acabamos de planear un viaje de pesca para el próximo mes, solo nosotros dos. Mamá bromeó diciendo que está celosa de todo el tiempo de calidad que pasamos juntos. Le dijimos que puede venir si quiere. Ella declinó diciendo que prefería que tuviéramos nuestro tiempo de padre e hijo. El otro día estábamos cenando en familia, mamá, Graham, Holden, Addison y yo. Fue la primera cena familiar que hemos tenido todos juntos en meses. No fue incómoda. Nadie hizo comentarios inapropiados. Addison y yo incluso bromeamos sobre algo. Fue normal, agradablemente normal. Después de la cena, cuando todos se habían ido, Graham me preguntó cómo me sentía sobre todo. Le dije que me sentía en paz, que por primera vez en años, sentía que podía simplemente existir sin preocuparme de estar haciendo algo malo. Me dijo que estaba orgulloso de mí, por establecer límites, por mantenerme firme, por no disculparme por algo que no hice mal, por darle a Addison una oportunidad de redimirse cuando podría haber cortado contacto permanentemente. Le dije que no habría podido hacer nada de esto sin él, sin su apoyo constante, sin su paciencia, sin su amor incondicional. Para cualquiera que esté leyendo estoy pasando por algo similar, mi consejo es este. Tienes derecho a amar a quien elijas amar. Tienes derecho a llamar papá a quien haya sido un padre para ti, sin importar la biología. Tienes derecho a establecer límites con familia que te trata mal, incluso si tienen razones comprensibles para su comportamiento. El duelo es real y es difícil, pero el duelo no es una excusa para abusar de otros. Y honrar la memoria de alguien que murió no significa rechazar a las personas que están vivas y presentes en tu vida. Mi padre biológico siempre será parte de mi historia. Siempre respetaré su memoria, pero Graham es mi papá. Es quien me enseñó a andar en bicicleta, quien me ayudó con la tarea, quien estuvo en mis juegos, quien me consoló cuando tuve mi primer desamor, quien ha estado ahí para mí en cada momento importante de mi vida desde que tengo 11 años. Y ya no me disculpo por eso.